Bueno, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en nuestra semilla agustiniana, deseándoles a todos y a todas un maravilloso día, lleno de bendiciones y con todo el optimismo y las ganas de echar para adelante en el corazón. Como todos los días, siempre vamos un poco ligados a este tiempo de la Pascua, que de alguna manera nos prepara el Pentecostés, o sea, una experiencia del Espíritu, que yo quiero aclarar eso, experiencia del Espíritu que aclara, experiencia del Espíritu que te pone en un movimiento de profundidad del corazón para entender de una manera más profunda, más significativa, las vivencias de la vida. Esa fue la presencia del Espíritu en la comunidad. Él hará que vean las cosas claras. Creo que esta es la dinámica del Pentecostés. Y con esta entiendo yo que un personaje como Agustín de Hipona siempre va a plantear retos a nuestra vivencia de la fe. Hoy seguimos un poco, y bueno, ya hoy un poco más con textos claramente de orientación cristiana y con un sabor agustiniano pues muy concreto, ¿no? Vamos a escuchar la semilla de hoy, que me parece que nos va a aportar algunos elementos interesantes para entender qué significa la ascética, o sea, una vida cristiana proyectada hacia lo fundamental. Una ascética es sacar de lado aquello que no es tan importante y que tanto nos cuesta, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este texto y lo vamos a analizar. Dice Agustín en el Sermón 38, dos son las obligaciones principales que nos han sido dadas: abstenerse y sostener. Abstenerse de las cosas que el mundo califica de buenas, ojo, que el mundo califica de buenas, y sostener las cosas malas del mundo. O sea, continencia y paciencia. Dos virtudes que purifican el alma y la preparan para la divinidad. Y a continuación pasa a explicar. Continencia significa no apoyarse en la felicidad del mundo. Paciencia significa no rendirse a su infelicidad. Decíamos que es un texto claramente cristiano y con un sabor agustiniano especial, y nos presenta una clave ascética activa. ¿Por qué decimos ascética activa? Hubo en el siglo III, siglo IV o a lo largo de la historia ha habido muchos movimientos que han entendido alejarse del mundo. Se conocían como la fuga mundi, o sea, para poder encontrar una verdadera paz, para poder caminar hacia una verdadera felicidad, para poder vivir una auténtica experiencia de la divinidad, había que alejarse del mundo. De ahí los grupos de los esenios, los grupos de los estoicos en la filosofía antigua, y muchos grupos han entendido buscar ese contacto de Dios alejándose del mundo. Entonces vivir, para Agustín, esa ascética era muy diferente. Agustín la entendía como una ascética activa, de alguna manera centrada en lo que Pablo propone, o en lo que se nos va proponiendo también desde el Evangelio. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Pero ¿qué significa una ascética? ¿Qué significa una ascética activa? Es decir, vivir en el mundo, asumir las responsabilidades históricas que implica vivir aquí hay que vivir, aquí hay que trabajar, aquí hay que hacerse responsable de los actos, pero no dejarse gobernar ni obsesionar por sus muchas banalidades y superficialidades. Esto es una cuestión que la vamos a desarrollar enseguida más adelante. O sea, vivir en el mundo, pero no dejarnos llevar de todas aquellas cosas que nos equivocan en un camino coherente hacia la felicidad, ¿no? Entonces, la clave de comprensión del texto podemos encontrarla en la siguiente parte.
donde dice continencia y paciencia, dos virtudes que purifican el alma y la preparan para la divinidad. Esto es bien importante. Continencia y paciencia, dos virtudes que purifican, o sea, que van limpiando en nuestro corazón lo que no es tan fundamental, lo que no es tan necesario, lo que aparece como carga, lo que aparece como sobreexceso, y nos preparan para una vida eterna, o sea, ya tenemos una vida trascendente. Sabemos que no nos quedamos aquí para siempre. Sabemos que nuestro paso en esta historia es un paso itinerante. Estamos un tiempo, no sabemos cuánto, entonces el tema es ese. Aquí no nos vamos a quedar, entonces tenemos que ir con el transcurrir de la vida, ir decidiendo qué cosas son las importantes, qué cosas son las necesarias, qué cosas son las fundamentales, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea San Pablo como un vivir en el mundo sin ser del mundo. O sea, estamos alejados aquí en Agustín de una visión pesimista de la vida y del hombre, propia de lo decíamos hace un momento, en la mitad del siglo III, siglo IV, de propuestas estoicas. Aquí se nos prepara para vivir una vida buena, llamémosla virtuosa, en un camino hacia la eternidad, en un camino hacia Dios. Agustín siempre va a estar como que hay una inquietud, lo decíamos ayer, hay una inquietud en el corazón que como que no me permite estar en un total orden, por eso estoy inquieto. Y cuando se calma esa inquietud se calma cuando descansa en Dios, dice, cuando descansa en Dios. Entonces aquí va a decir Agustín también un poco lo mismo. Entonces en la medida que caminamos en esa continencia y en esa paciencia, en esa medida nos vamos preparando, ¿no? Entonces es bien interesante que no hay duda que Agustín dice que desde aquí ya tenemos que irnos preparando para esa vida eterna. Y solo allí, para Agustín, va a haber una vida perfecta y plena de felicidad. O sea, aquí vivimos momentos, aquí tenemos situaciones muy de gozo, muy de alegría, de mucha efusividad, pero alegría plena, gozo pleno solamente en la presencia de Dios. Y esto será solamente al final, pero desde aquí podemos prepararnos para vivir una eternidad bienaventurada, nos dicen los clásicos. Entonces queda claro que un texto de estos, escuchados hoy, en una cultura cada vez menos religiosa y más secular y más apegada a las vivencias placenteras de lo inmediato y a veces sin mucha referencia a la trascendencia, podría ser un buen reto para la evangelización. Hoy, cuando Dios no sirve para nada, donde Dios no ocupa en muchos corazones un lugar especial, donde el objetivo de la vida es vivirla aquí, ahora y aquí. En este momento eso es importante, aquí donde tenemos que vivirla, la pregunta es cómo la vivimos. Entonces hoy se nos plantea para nuestros escenarios culturales, multiculturales, llamémoslo así, porque así en Estados Unidos, cambiantes y complejos, hay muchos retos para la evangelización. Pero vamos a aterrizar esto un poco más. Esto de continencia y de paciencia. O sea, continencia entendida, nos va a decir Agustín, como abstenernos de aquello en lo que se apoya la felicidad del mundo. Abstenernos de dejarnos embaucar y enredar por lo que el mundo considera que me da la felicidad y que de hecho entendemos, y lo hemos analizado en varios escenarios, de que no es así. De que la felicidad no me la da el montón de cosas, de que la felicidad no me la da el montón de títulos, de que la felicidad no me la da porque sea muy bonito o porque tenga una inteligencia brillante. Entonces, ese abstenernos de las cosas que el mundo nos dice que nos van a hacer felices, porque dice Agustín que de alguna manera son engañosas, porque nos damos cuenta en ciertos momentos que aunque las tengamos y puedan ser útiles y necesarias, no van a ser el motivo grande de nuestra felicidad
de nuestra felicidad siempre. Entonces nuestro amigo Marco hoy, por ejemplo, plantea este texto en una clave bien interesante. Él dice, en clave de misión de la vida, todos tenemos una misión. En esa misión tenemos un propósito de vida tejido con paciencia y a veces con mucha dificultad. Vamos construyendo los propósitos, no son fáciles, no son cómodos, en ocasiones tenemos mucha dificultad para llevarlos a cabo y se nos plantea el tema del destino final. Estos pueden ser tópicos interesantes, el destino final hacia donde nos orientamos. Entonces podemos plantear entonces una pregunta: ¿cómo vivir el día a día de la vida dándole un significado de verdad, estableciendo las prioridades, qué es lo verdaderamente prioritario, estableciendo lo que realmente, entre lo que quiero y lo que realmente necesito, y alejándonos de lo banal, asumiendo con mucha fortaleza las dificultades y los conflictos de la vida que siempre van a estar allí? Me viene a la memoria un autor que hace muchos años leí, se llama Frank Hinkelamer, cuando él habla de los fetichismos en el contexto del capital, dice que van creando cosas que le van dando espíritu. Entonces él dice, ¿cuántas veces nosotros vamos a los supermercados o a los grandes moles y somos poseídos por las cosas? Dice este autor, y tiene razón. A veces las cosas nos llevan de una manera nos absorben de tal manera que nos distraen de lo fundamental. Muchas veces vamos a unos lugares, entonces no compramos cosas con el criterio de necesidad y las necesito, no, simplemente me gustaron. Preguntémonos cuántas cosas tenemos que solamente nos gustan pero que no necesitamos en nuestra casa. Y volvemos nuevamente, hace algunos días tratábamos un poco lo que este filósofo de la antigüedad nos decía, que le llamaba la atención que iba al mercado persa y se daba cuenta que podía vivir la vida y ser feliz sin tantas cosas que el mercado ofrecía. Una de las leyes del mercado es crear la necesidad, es hacerte sentir que si no usas tal o cual cosa no vas a ser feliz, o vas a experimentar. Es más, vinculan el consumo con la libertad, con la verdadera felicidad. Y nos damos cuenta que en la medida en que como que vamos sumando, y no nos damos cuenta siquiera de lo que vamos teniendo, vamos siendo cada vez más vacíos. Por eso el mismo Agustín en algún momento va a plantear que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. A veces andamos muy cargados con el equipaje de la vida, tenemos demasiadas cosas en el equipaje de la vida que nos hacen pesado el viaje. Alguna vez también lo planteábamos aquí, querida comunidad, queridos amigos. Cuando vamos al ropero, dense cuenta ustedes cuántas cosas hay que tienen allí que no han vuelto a usar, que están allí simplemente guardadas, que las compraste un día porque te gustaron, pero luego no te las vuelves a poner. En el fondo, lo decíamos, y a mí me da risa esto, pero es verdad, y lo he corroborado con mucha gente que hemos hablado sobre el tema. Me dicen, padre, en realidad uno se pone, hay ciertos pantalones que le gustan mucho, ciertas camisas que le gustan mucho, y luego va dejando, y todos los demás son gustos. Agustín va a decir, y de pronto ya en una clave más social, Agustín va a decir una expresión que de pronto nos puede ayudar a no ser acumulativos, ¿no? Es decir, todo lo que tienes de más y no lo usas, no te pertenece. Entonces yo creo que esto es bien importante, ¿no? Entonces saber hoy, por ejemplo, que si continencia significa no apoyarnos en la felicidad del mundo, saber decir, hey, hay que disfrutar, hay que gozar, hay que vivir la vida intensamente, pero hay cosas que verdaderamente no me hacen feliz, que no quiere decir que tenga que estar allí, porque la felicidad no depende de eso, ¿no? Y también la paciencia es saber entender de que nosotros en el camino de la vida encontramos dificultades. Hoy vivimos una bien concreta como es el COVID-19, como es este confinamiento que estamos viviendo, como es esta circunstancia que nos ha sacudido por un lado, pero que también nos ha dejado grandes lecciones por otro. Ser pacientes para saber vivir,
para transformar la vida desde nuestro espacio vital hoy, desde lo que vivimos hoy, ahora, aquí, y hacernos dueños de nuestra propia historia humana, de construir nuestros escenarios. Eso quiere decir continencia, que a veces la relacionaron solo con la abstinencia sexual, que no es el tema. Esa continencia es saberme contener de todo lo que no es verdaderamente un camino para la felicidad. Que hay que darnos gusticos, claro que hay que darnos gusticos, que hay que pasarla chévere, hay que pasarla chévere, pero no podemos banalizar siempre y en todo momento la vida. Y no olvidemos también de decirle al Señor que nos dé esa virtud de la paciencia para saber vivir cada momento y cada situación que la vida nos presenta, saberla significar, saber aprender de ella y saber avanzar siempre adelante. Bueno, les agradezco mucho, nos vemos esta tarde en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde hora de acá de Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia. Saludo a las personas que se han conectado con nosotros en este día, a Sandra Columba Domínguez, y a todos los que están allí presentes, que no los alcanzo a ver aquí por la pantalla esta chiquita del Face, a todos, esperando pues que estas palabras y estos comentarios desde San Agustín pues vayan preparándonos a ese evento del Pentecostés. Les deseo un muy feliz día, que Dios y la Virgen los acompañe, a Luis Hernández también un gran abrazo, María de la Rosa, a todos mejor dicho, abundantes bendiciones. Nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía.